Intervenir. Buenas tardes, bienvenidos a la comunidad de Aprendiendo a Ser y Reconocerme, donde hoy voy a compartir con ustedes y con las personas que no puedan ver esta clase el día de hoy, pero lo hagan después a través de un video. Voy a compartir con ustedes lo que definitivamente ayuda a las personas a resolver problemas personales, familiares, laborales y sociales. Entonces, lo vamos a hacer a través de algo que nos enseña el curso de milagros, que se llama los milagros. O sea, ¿cómo puedo yo resolver un problema personal, familiar, laboral y o social a través de los milagros? Y definitivamente, en la forma en que nosotros vayamos aprendiendo acerca de lo que son los verdaderos milagros, podemos entonces resolver problemas que están en nuestra mente. Buenas tardes, Nalia, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, Gracias. ok. Bueno, entonces hoy quiero compartir lo que yo en un principio esperaba que eran los milagros. Yo conocí, como tal vez muchas personas en este mundo han conocido, que un milagro es una solución que se da en el mundo, en la parte externa, ¿sí? Y bueno, definitivamente cuando, por ejemplo, uno tiene a un familiar, un amigo muy cercano que está enfermo, entonces uno pide un milagro. Pero si esa persona definitivamente fallece, fallece su cuerpo, entonces definitivamente uno no se siente feliz, porque definitivamente uno a quien le pide este milagro o ese milagro es a quien nosotros confiamos que pueden hacerlo. Pero si no lo hace, entonces hay un sentimiento de nosotros o de mí para ese ser. Entonces, fíjense, eh, el curso de milagros nos dice que lo primero que hay que recordar en relación a los milagros es que entre ellos no hay grado de dificultad. Entonces, definitivamente, eh, nosotros tenemos una equivocación con respecto a los milagros. Y no hay ninguno que sea más difícil o grande que otro. Todos son iguales, porque todas las expresiones del amor son máximas. Entonces, los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de cualquier evaluación humana. Y los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. Y en este sentido, todo lo que proviene del amor es un milagro. Entonces, fíjense qué maravilloso, ¿no? O sea, todo lo que el verdadero milagro es el amor que nos inspira. Y siempre los milagros provienen del amor. Entonces, mm, pues un milagro
es todo aquello que de pronto podemos resolver donde realmente están los conflictos. Nosotros hemos aprendido que los conflictos que tenemos, hemos aprendido que alguien nos los causa. Y entonces, en la medida en que nosotros vayamos estudiando y practicando lo que el curso o lo que el Espíritu Santo a través del curso de milagros nos enseña, entonces nosotros vamos teniendo otra visión del mundo. Es muy importante que sepamos que todos los milagros significan vida y tenemos que tener claro que Dios es el dador de la vida. Y que otra de las cosas que tenemos que entender es que la voz que habla por Él nos guiará en forma concreta y conoceremos todo lo que necesitemos conocer. Fíjense que el curso nos enseña que los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Y los milagros seleccionados conscientemente usualmente son desorientadores y eso inutiliza el talento. Así que una de las cosas que tenemos que ir escuchando y aprendiendo es que los milagros son naturales y cuando no ocurren es porque algo anda mal. ¿Dónde anda mal? Cuando los milagros que son naturales yo no lo tengo. Es porque cuando el milagro no ocurre es porque algo anda mal. Y es precisamente nuestra mente la que está enferma, la que cree que realmente tiene esa solución. Y buscamos afuera entonces los milagros. Fíjense que todo el mundo tiene derecho a extender milagros, pero es necesario que todos nosotros nos purifiquemos, porque si nosotros creemos que somos culpables, que somos pecadores, entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos extender un milagro? Y los milagros son una forma de curar porque cubren una carencia en el sentido de que los extienden las personas que temporalmente tienen para aquellos que temporalmente tienen menos. Por eso el curso nos invita a que nosotros, a los pobres, ¿verdad? No, y el curso no se refiere a lo económico, sino al pobre con respecto a su entendimiento. Y si nosotros hemos tenido un aprendizaje, entonces debemos compartirlo. ¿Para qué debemos compartirlo? Primero, siempre y cuando Jesús nos invite a que nosotros compartamos ese milagro con la persona que tenemos que hacerlo. Y los milagros son una especie de intercambio, como todas las expresiones de amor que siempre son milagrosas en el verdadero sentido, amor a los dos, tanto al que da como al que recibe. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido aquí en este mundo es que todo lo que damos
eso lo perdemos. Por ejemplo, si yo doy esto, cuando yo lo doy, lo pierdo. Y resulta ser que cuando yo doy la verdad que hay en mi mente, entonces yo lo doy y lo comparto con otra persona que Jesús no, me lo dice, y cuando Él me lo dice y yo lo hago, entonces, pues una de las cosas que nosotros hemos aprendido a través del curso es que todos nosotros, todos somos un solo ser, el Santo Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Pero como nosotros estamos aferrados al cuerpo y hemos creído que somos un cuerpo, entonces lo que nosotros vemos, creemos que el otro no soy yo, sino que el otro, pues por lo general, soy yo mismo. No soy yo, sino que es otro. Pero realmente la verdad de lo que nosotros somos es que somos uno. Y al compartir esa experiencia, al compartir ese milagro, yo estoy recibiendo lo que estoy dando. Entonces, bueno, eh, tenemos primero que nada, antes de extender el milagro, es necesario purificar. ¿Y cómo nos vamos a purificar? Fíjense, hay algo que se llama la expansión. En el curso sobre milagros se llama también, se llama el redimir. Y una de las cosas que nos enseña entonces eh, el Espíritu Santo a través del curso es que todo lo que nosotros estamos viviendo aquí en este mundo no es verdad, es una ilusión. Y de hecho, fíjense que hay un refrán en este mundo que dice, cada cabeza es un mundo. ¿Y cómo es eso de que cada cabeza es un mundo? Porque cada quien tiene pensamientos e interpretaciones de las cosas que nosotros vamos viviendo. Y entonces, definitivamente, cuando nosotros estamos viviendo esa, ese, esa confusión, entonces nosotros estamos compartiendo algo que al mundo le da veracidad. Es decir, aquí está pasando, hay guerra, hay pobreza económica, hay riqueza económica, hay hambre, hay etcétera. Hay salud, porque como nosotros hemos creído que somos un cuerpo, entonces obviamente a la hora de uno tener un sentir en el cuerpo, uno busca la ayuda en el médico. Y eso no quiere decir que el curso de milagros nos dice que eso es malo. No, el curso lo llama así, lo llama magia. ¿Por qué es magia? Simple y llanamente es magia porque nosotros, como creemos que yo soy un cuerpo y me siento enfermo, entonces voy a donde el médico que ha estudiado y se ha formado dentro de la universidad durante muchos años para tratar a personas que están enfermas. Y definitivamente puede ser que el médico me otorgue algún medicamento
después de hacer algunos exámenes, etcétera. Y después que yo me tomo eso, entonces me siento mejor. ¿Qué sucede entonces? Bueno, lo que pasa es que el miedo comienza a bajar, no a desaparecer, sino baja. Y entonces, en la medida en que baja, nosotros podemos seguir estudiando el curso y saber que la enfermedad está en la mente y no en el cuerpo, ¿sí? O simple y llanamente, si yo no tengo un aprendizaje del curso, ni creo tampoco en lo que me están diciendo, entonces al bajar las, lo- las indicaciones que yo llevé a donde el médico con mis medicamentos, entonces pues me siento mejor, me sano, pero después vuelvo a caer. ¿Por qué? Porque tenemos una creencia de que somos un cuerpo. Entonces, bueno, eh, tengamos presente que los milagros son una especie de intercambio, como expresiones de amor, que siempre son milagrosas en el verdadero sentido de la palabra. Y este intercambio invierte las leyes físicas, aportan más amor a los dos, tanto al que da como al que recibe. Y fíjense que es muy importante utilizar los milagros como espectáculos para inducir a creer está mal, mejor dicho, es no haber comprendido su propósito. Los que los utilizan realmente son los creyentes para los creyentes. O sea que definitivamente para nosotros compartir un milagro, tenemos que compartirlo también con una persona que es un creyente. Entonces, bueno, eh, fíjense que la oración es el entorno donde nacen los milagros. Y hace unos días atrás estuve compartiendo eh, un resumen del curso de milagros que se llama El canto de la oración. Y definitivamente el canto de la oración, nosotros hemos tenido un aprendizaje equivocado con respecto a la oración. Nosotros aprendimos que nosotros teníamos que pedirle a Dios, pedirle cosas, pedirle una vivienda, pedirle una familia, la pareja, el dinero, la salud, etcétera. Y entonces es lo que realmente hemos pedido. Pero la oración que se nos enseña a través del canto de la oración, es que es la unidad de Dios con su Hijo. Y ahí hay una comunicación donde nacen los milagros. Entonces, la oración es la comunicación natural entre los que han sido creados y el Creador, es decir, de Dios y todos nosotros. Y una de las cosas que tenemos que tener claro es que por medio de la oración, pero no lo que aprendimos en este mundo, ¿sí? Sino por medio de la oración se recibe amor,
Y por medio de los milagros es que se expresa el amor. Por ejemplo, supónganse una persona que alguna de ustedes conoce y tuvieron un problema con esa persona en algún momento. Para que ahí haya un milagro, tiene que haber la creencia tanto en el que creyó que el otro le había dado un problema, ¿verdad? Tiene que haber la creencia de que nosotros no somos realmente el cuerpo, sino que nosotros somos realmente el Santo Hijo de Dios, pero que lamentablemente lo olvidamos cuando creemos que somos un cuerpo, que estamos viviendo en una ciudad, en un país, y el resto de las personas están en otro lugar, etcétera. Entonces, lo que nosotros necesitamos es poder ir comprendiendo lo que la forma, el camino de cómo nosotros poder llegar a la oración para poder llegar a compartir un milagro. Y fíjense que una de las cosas que nos hablan a través de la expiación es que todo lo que ocurre en nuestra vida, todo, absolutamente todo, es porque yo he tenido un pensamiento diametralmente opuesto al pensamiento de Dios. Si yo estoy enfermo, es porque yo he tenido un pensamiento que soy diametralmente opuesto a Dios. Yo no soy el santo hijo de Dios, sino que yo soy un cuerpo. Entonces, si yo creo que yo no soy el santo hijo de Dios como Él me creó, sino que yo creo que me creó de otra forma, entonces ahí empiezo a tener conflicto. Y es muy importante entonces que nosotros aprendamos, que es una de las cosas que el curso nos enseña, que todas las emociones que nosotros sentimos, es decir, el miedo, la rabia y la tristeza, es producto de no de cosas que pasan en el mundo, sino simple y llanamente de aprendizajes que tenemos en el subconsciente. ¿Y qué es lo que hacemos? Todo el aprendizaje que tenemos en el subconsciente tiene siempre un opuesto. Por ejemplo, en una moneda, ¿verdad? En una moneda hay dos lados. La cara es un lado y el opuesto es el otro lado. Entonces, hemos aprendido, por ejemplo, que habemos unos que somos venezolanos y otros son italianos, portugueses, chinos, norteamericanos. Hemos aprendido que unos somos blancos, otros oscuros, otros catires. Hemos aprendido siempre eh, una una comprensión que siempre tiene opuesto. Por ejemplo, la enfermedad tiene un opuesto. ¿Cuál es el opuesto de la enfermedad? La salud. ¿Cuál es el opuesto del hambre? ¿Cuál es el opuesto del hambre? Bueno, simple y llanamente no tener hambre porque ya comí, cené, almorcé, desayuné, etcétera. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el opuesto de la pobreza? La riqueza.
Y fíjense que todo lo que tenemos en este mundo es un aprendizaje que está en nuestro subconsciente. Y eso es proyectado hacia la conciencia y luego lo percibimos en el mundo. Y por eso nosotros hemos aprendido que nuestro sufrimiento, la causa de nuestro sufrimiento, está en el mundo. Entonces, en la medida en que nosotros entendemos que la causa de lo que yo siento, de lo que me está pasando, etcétera, y el efecto no están separados, sino que están juntos, entonces, bueno, ya yo sé que todo lo que yo siento es producto de lo que yo pienso. Ajá, ok. Ahora que lo sabemos, el curso o el Espíritu Santo nos enseña quiénes somos nosotros. Nos enseña que nosotros somos el Santo Hijo de Dios. Somos bondadosos porque así nos creó la bondad. Somos perfectos porque así nos creó la perfección. Se nos enseña todo lo que Dios nos ha dado. Y con ese aprendizaje, que somos inocentes, que no somos pecadores, y en la medida en que nosotros eh, aprendemos eso, entonces lo que nos toca es tomar una decisión. ¿Voy a seguir sufriendo o simple y llanamente voy a decidir estar en paz? Si yo decido entonces estar en paz, tenemos un maestro que es el único maestro que Dios otorgó a sus hijos, a los 8.000 millones de habitantes que habemos en este mundo, que se creyeron separados de Dios. Y entonces, el Espíritu Santo, que fue lo que Dios otorgó a su Hijo, es el que nos enseña que la causa y el efecto están en nuestra mente, guardados en el subconsciente, que todo lo que nosotros sentimos, el miedo, la rabia, la tristeza, todo eso es producto de nuestros pensamientos. Y luego viene una enseñanza que el Espíritu Santo nos comparte que se llama el perdón de las ilusiones. Y todo lo que nosotros estamos viviendo en este mundo que creemos que es real es una ilusión. Entonces, el Espíritu Santo nos invita, no nos obliga, porque el Espíritu Santo no puede obligarnos a que nosotros hagamos cosas que no podemos hacer. Entonces, una vez Él nos entrega ese aprendizaje, que es perdonar las ilusiones, perdonar a quien yo creo que me ha hecho daño, que me ha robado, que me ha abandonado, que ha matado a otras personas, que tienen conflicto a las, a, a- a las situaciones en diferentes países del mundo, etcétera. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos hace el Espíritu Santo? Es perdonar. Y después que nosotros perdonamos, el miedo, la rabia, la tristeza, la culpa, el pecado, desaparece de nuestra mente. Y en el momento que desaparece de mi mente, yo
me siento en paz. Y ahí es cuando el Espíritu Santo nos invita a compartir el milagro. Entonces, tengamos presente que la oración, no la que aprendimos en este mundo, es la comunicación natural entre los que han sido creados y el Creador, es decir, entre el Hijo de Dios y Dios. Y fíjense que otra de las cosas que yo también compartí en una de las clases, el canto de la oración tiene tres rubros. El primero se llama la oración y a través de esa oración se nos enseña lo que nosotros eh, tenemos que conocer y cómo tenemos que lograr una comunicación con nuestro Creador. Y otra de las cosas que se nos enseña en el canto de la oración es el perdón, pero no el perdón que nosotros utilizamos para destruirnos a nosotros mismos, sino que es el perdón de las ilusiones. Y el tercer paso es la curación, que fue la última clase que dicté el miércoles pasado. Entonces, cuando nosotros buscamos la oración, primero tenemos que darnos cuenta de lo que estamos sufriendo, del miedo, la rabia, la tristeza, y entonces practicar el perdón. Y cuando eso pasa, que nos sentimos en paz, entonces estamos unidos a Dios en la oración. Entonces, fíjense, los milagros son pensamientos que crean. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o el nivel superior de la realidad. Y esta es la distinción básica que existe entre intelectualizar y pensar. Lo primero, el intelectualizar, hace lo físico y lo segundo, el pensar, crea lo espiritual y creemos en lo que hacemos o creamos. Entonces, el pensamiento que hablan aquí es un pensamiento con el Espíritu Santo, no es con el ego. Entonces, eh, un milagro es a la vez un comienzo y un final. Y de esta manera altera el orden temporal. Siempre constituye una afirmación de renacimiento que parece retroceder, pero no es así que va hacia el retroceso, hacia el momento cuando yo nací, sino que va hacia adelante y deshace el pasado al situarse en el presente. Y así se libera el futuro. Y fíjense que una de las cosas que hemos aprendido a través del estado de alerta es vivir en el presente, pero el estado de alerta es un estado que tenemos que utilizar permanentemente, porque si no, si abandonamos el presente, nos vamos de nuevo hacia el pasado o hacia el futuro. Y esos pensamientos que están en el pasado o en el futuro, entonces lo que nos traen es dolor y sufrimiento. Entonces, cuando nosotros decidimos estar en el presente, se deshace el pasado y aparte de eso, se libera el futuro. Eh,
tengamos entonces presente que los milagros dan testimonio de la verdad que somos. Son convincentes porque provienen de la convicción. Y sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien representa el uso no creador de la mente. Entonces, tenemos que tomar una decisión, y es que cada día debería consagrarse a los milagros. Y el propósito del tiempo es hacer posible que el hombre aprenda a usarlo creativamente y que se convenza a sí mismo de nuestra facultad de crear. Por lo tanto, el tiempo es un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Fíjense lo importante de eso, que el tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Otra de las cosas que tenemos que tener claro es que los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar bendice más que recibir. Y fíjense que nosotros hemos aprendido todo lo contrario, que mientras más damos es que más vamos a recibir. Entonces, eh, otra de las cosas que tenemos que aprender es que cuando más damos, cuando más damos, es que bendice más que recibe. Y aumentan la reserva de fuerza del que da y al mismo tiempo dan fuerza al que recibe. Y es importante que seamos muy cautelosos a la hora de interpretar esto. Tengamos entonces presente que los milagros son la ausencia del cuerpo. Y fíjense que las lecciones del curso en estos días nos han invitado a que nosotros sepamos que todo lo que vemos con los ojos del cuerpo no significa nada. Entonces, son cambios súbitos al dominio de lo invisible, que se alejan de un sentido de realidad inferior. Y por eso es que curan. Y tengamos claro que el milagro es un servicio, es el máximo servicio que un alma, no un cuerpo, sino un alma puede prestar a otra. Y fíjense, le voy a compartir lo que significa el término alma, siempre con mayúscula. Es el pensamiento único de Dios que Él creó semejante a sí mismo, entendiéndose que al ser de Dios, el alma es eterna y nunca nació. Tengamos claro que todos nosotros, como las almas perfectas y eternas que realmente somos, cuando nos unimos como uno en Cristo, somos el único de Dios, el único hijo de Dios.
que es uno con su Padre en el eterno presente de la unicidad. Y fíjense que la única forma en que yo puedo unirme a todos mis hermanos es a través del perdón. Entonces, bueno, eh, es una manera de amar al prójimo como me puedo amar a mí mismo. El que lo obra reconoce simultáneamente la propia e inestimable valía de él mismo y la de su prójimo. Por eso no se debe preservar ningún área de odio, porque cada vez que nosotros preservamos odio, lo que hacemos es proyectarlo sobre los demás. Y si lo haces, tu propia valía dejaría de ser inestimable porque la estarías valorando por un cierto monto o por el infinito menos ese monto. Y bueno, un milagro hace que las almas sean uno en Cristo y ellas dependen de la cooperación. ¿Por qué? Porque la filiación es la suma de todas las almas que Dios creó. Por consiguiente, los milagros se rigen por la ley y el ordenamiento de la eternidad y no por los del tiempo. Y el milagro vuelve a despertar la conciencia de que el altar de la verdad es el espíritu y no el cuerpo. Reconocer esto es lo que conduce al poder curativo del milagro. Así que los milagros son expresiones naturales del perdón total. Ahora voy a hacerles un comentario con respecto al perdón. El proceso de perdonar consta de varias etapas o escalones, siendo el último darse cuenta de que realmente no hay nada que perdonar en el otro, porque ahora lo veo como el perfecto Hijo de Dios. Y por lo tanto, se vuelve natural para mí extenderle los milagros que me sean sugeridos por el Espíritu Santo. Entonces, por medio de los milagros, el hombre acepta el perdón de Dios al extendérselo a otros. Y los milagros se asocian con el miedo únicamente por la engañosa creencia de que la oscuridad puede ocultar cosas. El hombre cree que lo que no ve con los ojos del cuerpo no existe, pero sus ojos físicos no pueden ver en la oscuridad. Salgan en la noche sin luz por ahí para que vean que no podemos ver en la oscuridad. Esta constatación es muy primitiva y le lleva a negar la existencia del ojo espiritual, el cual depende siempre de la luz. Y para escapar de la oscuridad tenemos que hacer dos cosas. La primera, reconocer que la oscuridad realmente no puede ocultar nada. Y este paso generalmente produce temor. Y la segunda es reconocer que no quieres ocultar nada, aun si pudieses hacerlo.
Este paso te libera del miedo. Y tengamos entonces presente que un milagro reorganiza el ordenamiento de la percepción y sitúa los niveles en verdadera perspectiva. Esto cura a todos los niveles porque toda enfermedad proviene de confundir los niveles. Cuando estén dispuestos o estemos dispuestos a no ocultar nada, no solamente estaremos dispuestos a entrar en comunión, sino que también comprenderemos lo que es la alegría y la paz. ¿A través de qué? A través del sentir. No obstante, todavía no se ha comprometido del todo a no ocultar nada. Y por eso todavía tenemos que aprender más que enseñar. ¿Y de quién lo vamos a aprender? Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también nos habla a través de otras personas. Cuando alcancemos su equilibrio, seremos capaces de enseñar tanto como de aprender. Y eso nos dará la proporción adecuada. Entre tanto, recordemos, no podrán aprovechar mis esfuerzos, los cuales no tienen límite, del Espíritu Santo. Solo la eternidad es real. Y nosotros creemos aquí que todo comienza y todo acaba. Así que, ¿por qué no usar la ilusión del tiempo en forma constructiva? En vez de seguir creyendo que aquí todo se acaba, utilicemos eso, ¿verdad? De manera constructiva. Y los milagros capacitan al hombre para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque hizo tanto la enfermedad como la muerte, y por lo tanto puede abolir ambas. Nosotros somos realmente un milagro, capaz de crear a semejanza de nuestro Creador. Todo lo demás no es otra cosa que nuestra propia pesadilla y por lo tanto realmente no existe. Tengamos presente que solo las creaciones de la luz es lo que son reales. Y los milagros son parte de una cadena de eslabones de perdón fuertemente entrelazados que, una vez completada, constituye la expiación o el redimir. La expiación o el redimir opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Entonces, nos dice el Espíritu Santo, yo estoy a cargo del proceso del redimir, el cual emprendí cuando comencé. Eso nos lo dice, perdón, Jesús. Yo estoy a cargo del proceso del redimir, el cual emprendí cuando comencé. Ahora fíjense, les voy a compartir lo que significa la expiación o el redimir, según el curso, el camino de regreso a la unicidad de Dios, de la que como almas perfectas y eternas que realmente somos, nunca nos hemos separado. El camino comienza cuando frente al caos existencial ocasionado por el ego que experimentamos a diario, concienciamos
que anhelamos vivir de otra manera, que si a veces tenemos impulsos de ser compasivos, de compartir y de amar desinteresadamente, es porque algo en nosotros debe ser más que un ser separado de los demás, regido por las leyes de la evolución y la escasez, que vive una vida sin otro significado que el de sobrevivir con el menor esfuerzo, todo lo mejor y todo el tiempo posible. En este punto y sin otra prueba que ese anhelo y esos impulsos, el estudiante o los estudiantes que somos nosotros del curso debe decidir si quiere creer que estos les vienen de Dios por medio del Espíritu Santo o más bien de la evolución. Si se decide por la evolución, su motivación para ahondar en ese anhelo y esos impulsos a favor de otros y expresarlo en hechos concretos, le vendrá de su razonamiento y de la ética que quiera adoptar. En cambio, si mediante un acto de fe acepta que su origen pueda ser divino, también creerá que hay otra vida fuera del tiempo y del espacio, en la que su alma perfecta y eterna es conjuntamente con todas las demás almas, una en el único Hijo de Dios, que Dios ha creado a su semejanza y con quien es uno en su eterna felicidad. Fíjense que esta creencia nos motivará a dar preponderancia, a pensar con el espíritu. Entonces, eh, la parte de la mente que es capaz de compasión, compartir y amar desinteresadamente y alejarnos del pensar egocentrista del ego, que es la otra parte de nuestra mente que es completamente ilusoria y por consiguiente solo hacedora de ilusiones. El curso nos dice que al decidirnos pensar con el Espíritu Santo, Él nos instruirá cómo perdonar y extender milagros y así emprender el camino de regreso a la unicidad de Dios o proceso del redimir o de la expiación. Así que bueno, entonces en este momento les voy a dejar, ya les compartí lo que significa el redimir o la expiación y pues tengamos claro que cuando le ofrecemos un milagro a cualquiera de nuestros hermanos, nos los ofrecemos primero a nosotros mismos. Y ese compartir me lo está ofreciendo es a través de mí. Entonces entendamos que el motivo por el que pasas antes que yo
Ok, se volvió a conectar ya. Entonces tengamos en claro el propósito de mi intervención en el redimir es el de cancelar todas las carencias de amor que de otro modo los hombres no podrían corregir. La palabra pecado debería cambiarse por la de carencia de amor, porque pecado es una palabra hecha por el hombre con connotaciones amenazadoras que él mismo inventó. Así que en la realidad no hay ningún tipo de amenazas. Por lo tanto, no ganan nada asustándose y asustarse es además muy destructivo. Entonces, tengamos claro que los milagros necesitan la liberación del miedo, es decir, el redimir o la expiación. Significa verdaderamente deshacer, y deshacer el miedo constituye una parte esencial del valor que juega el redimir en los milagros. Así que bueno, ya he terminado de compartir lo, lo que quería compartirles del milagro y dejando claro que los milagros, para que puedan estar en nosotros, necesitan la liberación del miedo. Y la expiación o el redimir significa verdaderamente deshacer. Y tenemos que deshacer el miedo, constituye una parte esencial del valor que juega el redimir o la expiación en los milagros. Así que bueno, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, por favor, en este momento abra su micrófono y una vez que hayan abierto el micrófono, por favor, entonces compartan lo que han entendido. Si hay algo que no lo lograron entender muy bien, por favor déjenmelo saber también para compartirlo de nuevo. Y después que terminemos este compartir, les voy a invitar a que mm, salgamos del miedo para que los milagros se presenten en nuestra vida. Así que el que quiera, por favor, abra su micrófono o levante su mano para yo abrirle el micrófono. Bueno, entonces nos vamos adelante y ¿quiénes de ustedes quieren recibir un milagro? ¿Alguno de ustedes quiere recibir un milagro? Hola, aló, ¿Aló? ajá, ¿Tú quieres recibir un milagro? Sí. Nosotras dos queremos recibir milagros. ok. Entonces, lo que pasa es que no les veo, bueno, veo que tienen su cámara cerrada, ¿verdad?
Bueno, entonces les voy a invitar a que nos pongamos en estado de alerta, a que escuchen los sonidos que están escuchando, pero sin pensar. Fíjense si hay algún sonido que están escuchando, observen lo que sienten y al mismo tiempo sientan también el peso del cuerpo donde lo tienen apoyado, el roce de la ropa en el cuerpo y sientan también los olores, los sabores, y si algún pensamiento llega a la mente de ustedes, entonces simple y llanamente escuchen, observen si hay algún pensamiento y definitivamente abandónenlo, no se hagan unos con él. Y en este momento, sintiendo todo a la vez, si tienes los ojos cerrados, siente lo que se filtra a través de tus párpados. Si tienes los ojos abiertos, observa lo que estás viendo, pero sin pensar. Y ahora en este momento vas a traer a tu mente a una persona que tú consideras que está sufriendo. Esa persona que sufre lo que está pidiendo es amor. Y lo único que tú tienes que darle es amor. Y en este momento, en este instante, si la que está sufriendo eres tú, entonces esa persona que está ahí frente a ti está brindándote la posibilidad de que ustedes tengan un milagro, reconociendo la verdad de lo que son. Y en este momento, ahí tienes a esa persona que lo que necesita es amor. O si eres tú que sientes que esa persona te está trayendo un conflicto, entiende que lo único que ella te está pidiendo o dando es perdonar. Y ahora en este momento dile a esa persona, sintiendo lo que estás sintiendo, sé observador de lo que sientes. Y dile a esa persona, desde lo más profundo de mi corazón, desde lo más profundo de mi ser, yo te pido, por favor, que que me perdones por el papel que te puse a jugar en mi vida. Perdóname, por favor, porque lo que he hecho es producto
de una gran confusión. Y escucha ahora que esa persona te dice, desde lo más profundo de mi corazón, desde lo más profundo de mi ser, yo te perdono y yo no te guardo rencor. Y fíjate ahora, mira a esa persona y mirándola, entrégale al Espíritu Santo esas imágenes. Entrégalas para que el Espíritu Santo las corrija y las deshaga. Y siente eso. Y mira ahora lo que ves ahí frente a ti. Lo que ves ahora frente a ti es lo que te lleva a dar un milagro y a recibirlo. Y mira esa luz, porque esa luz es lo que Dios creó. Y mira ahora esa luz y cualquier sonido que logres escuchar, en ese sonido lo único que hay es luz. Y siéntelo profundamente. Y ahora te haces uno con esa luz. Y siéntelo profundamente. Y eso ahora te lleva a la curación de los errores. Te lleva hacia la verdad de lo que tú eres. El santo Hijo de Dios. Inocente, impecable, santo, amor, porque así Dios te creó. Y ahora te vas hacia la oración, a la comunicación de Dios para contigo y de ti hacia Él. Y siente eso, siéntelo profundamente. Y fíjate cómo te sientes ahora. Y siéntelo profundamente. Y en el momento que quieras, regresa a tu cuerpo, mueve tus piernas, tus pies, tus brazos, tus manos. Si tienes los ojos abiertos, lentamente déjalos abiertos. Si los tienes cerrados, ábrelos y fíjate lo que sientes. Y con eso que sientes ahora, eso te invito a que nos compartas cómo te sentiste al principio y cómo te sientes al final del ejercicio. Bien, Siéntelo y compártelo, por favor. Bien, entonces, ¿alguno de ustedes quiere compartir su experiencia?
Bueno, entonces, si nadie tiene que compartir, bueno, les digo que podemos terminar por hoy. La electricidad aquí se fue y bueno, tengo el internet porque tengo el UPS que me permite continuar. Y bueno, no sé si alguno de ustedes quiere compartir algo. Bueno, les deseo entonces que pasen una feliz noche. Bendiciones para ustedes y muchas gracias por haber venido. Amén. Amén. Bueno, chao. Hasta pronto. Chao, Yoconda. Chao, Nalia, Ashley, Albérica. Chao, feliz noche y bendiciones para ustedes. Gracias. Chao.